Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Gracias a Dios podemos estar juntos una semana más para la clase bíblica. En esta semana vamos a ver otro milagro de Jesús. Nuestra lectura está basada en el Evangelio de Marcos, del versículo 22 al 24 y del 35 al 43, y nuestra lección se titula Jesús resucita a la hija de Jairo. El Señor Jesús estaba predicando en una playa de Capernaum cuando un hombre trataba de abrirse paso entre la multitud que rodeaba al Señor. Cuando lo logró, cayó desesperado a sus pies jadeante. «Maestro», clamó, «mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». El Señor Jesús conocía a ese hombre y los que se hallaban allí también. Era Jairo, uno de los judíos principales de Capernaum, jefe de la sinagoga. Había oído las palabras de Jesús y había visto sus milagros y los había retenido bien en la memoria. «Maestro, ven y pon las manos sobre ella», había rogado. No, él no tenía la fe del centurión romano, que sabía que el Salvador podía ordenar con una sola palabra a la enfermedad y a la muerte. Pero el Señor Jesús no lo dejó suplicar en vano y enseguida se fue con él. Los presentes, que habían oído todo, lo siguieron. Les gustaba ver un milagro. Tratando de estar cerca de Jesús, le bloqueaban el paso, aumentando la desesperación de ese pobre padre. Pero ellos ni pensaban siquiera en nada de todo esto. Eran tantos que imposibilitaban el paso por las angostas calles de Capernaum que conducían a la casa de Jairo. Avanzaban lentamente y Jairo se retorcía las manos angustiado. Su única hija, si Jesús llegaba tarde para salvarla, ya no tendría nada más. La angustia de Jairo iba creciendo. Oh, ahora seguramente Jesús llegaría tarde al lado de su niña. Uno de sus siervos ya se abría paso entre la multitud y en su rostro se veía que traía un triste mensaje. «Tu hija ha muerto ya», dijo tristemente. «¿Para qué molestar más al maestro?» ¿De modo que era demasiado tarde? Jairo casi no podía creerlo, y sus ojos desesperados, llenos de lágrimas, miraban a Jesús. Pero él lo miraba animándolo, y en sus ojos no había tristeza. «No temas», dijo, «cree solamente y sanará». Sonaba tan seguro y alegre. Jairo ya no sabía qué pensar, pero esas palabras entraron en su corazón como un milagroso consuelo. Siguió junto a Jesús y, confiando ciegamente en él, dejó todo a su cargo. No sabía qué había que hacer, pero Jesús podía conseguir que todo terminara bien. Jairo sabía eso, y no solo lo sabía, sino que lo creía. La multitud seguía a su alrededor cuando llegaron a la casa, pero Jesús no permitió entrar a nadie excepto a Jairo y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Después cerró la puerta. Dentro de la casa se oían terribles lamentos. Las endechadoras pagadas, que ya habían estado esperando delante de la casa antes que la muerte llegara, habían comenzado su trabajo. Eso era una costumbre de aquellos días. Cuando alguien fallecía, la familia pagaba a algunas mujeres para llorar a gritos. Creían que junto a un muerto tenía que haber lamentos y llantos. Las mujeres lloraban y gritaban, pero por supuesto no había sinceridad en su fingido dolor. Jesús dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». ¿Duerme? Asombradas y escandalizadas miraban a Jesús. No lo entendían,
y se burlaban de ese rabí que llamaba sueño a la muerte. Pero él las despidió a todas y volvió el silencio a la casa. Entonces se dirigió, junto con el padre, la madre y sus 3 discípulos, a la habitación donde la niña yacía en su lecho. Estaba allí, tendida, pálida y quieta. Solo tenía 12 años y se había dormido. Sí, para Jesús la muerte era solo un sueño. Tomó esa pequeña, blanca mano y como la madre la había despertado tantas veces a la mañana, él la despertaba ahora diciendo: Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, abriendo muy grandes sus ojos, asombrados, se levantó y caminando de la mano de Jesús fue a su madre. Mientras, esa madre feliz estrechaba llena de alegría a la niña en sus brazos, no pudiendo creer todavía que había recuperado verdaderamente a su hija. Los otros, temblando y reverentes, miraban a Jesús sumamente asombrados. Pero Jesús pensaba en la niña, que habiendo estado enferma, no se había alimentado desde hacía muchos días, de modo que debía tener hambre. Dijo que le dieran de comer y que no contasen lo que había sucedido. No quería que los hombres lo siguieran por sus milagros. Su palabra valía más que sus milagros. Jairo lo había entendido bien. Con su palabra despertó a la niña del sueño de la muerte. Su palabra quitó la angustia de Jairo cuando dijo: no temas, cree solamente. Jairo no debe haber olvidado jamás esa palabra divina. Jesús le dijo: vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Jesús le dijo: vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19b. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19b. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cómo el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. 3. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cuán misericordia ha tenido de ti.